Sí, te sales en la pantalla. Por favor, me confirman si ven la pantalla, las diapositivas. Gracias. Ajá. Ok, vale. Violencia en Colombia. Señor. No, nada, no, señor. Ok, bueno. El tema que nos compete ahora se denomina el periodo de la violencia en Colombia. Eh, pero antes de iniciar este tema, voy a hacer la aclaración de que este es un periodo específico de la historia en Colombia, que ustedes pudieron evidenciar como tal también este periodo en la película de Cóndor, los cóndores no entierran todos los días, que es una película que trata de relatar todo el periodo que sufrió Colombia durante la década de los 40-50, con el surgimiento de los dos partidos políticos más importantes para esa época, que eran los liberales y los conservadores. Ustedes me dirán, pero profe, eh, se supone que el periodo en Colombia siempre se ha vivido un periodo de violencia, un periodo de guerras. Sí, efectivamente, desde la independencia de Colombia hemos vivido en un periodo de guerras, y este periodo de guerra se ha visto caracterizado por eh, masacres y por un vigor violento dentro de la sociedad colombiana. Pero resulta y sucede que antes del 48 no se hablaba de violencia, sino se hablaba de guerras civiles. Entonces, para que tengamos en cuenta esa aclaración, o sea, antes del 48, de 1948, no hablamos de violencia, sino hablamos de guerras civiles. ¿Listo? Después de 1948 empezamos a hablar del periodo de violencia en Colombia, y ya vamos a mirar por qué hablamos del periodo de violencia. Entonces, consecuente con esto, ¿qué fue la violencia en Colombia? La violencia fue ese proceso mediante el cual se llevaron a cabo una serie de disputas. Esas disputas las vamos a entender como enfrentamientos. ¿Listo? Enfrentamientos es choques ideológicos entre dos sectores o dos bandos de la sociedad. ¿Listo? Y tiene un tinte ideológico. Es importante esta parte que resalto acá del tinte ideológico, porque es esto lo que va a caracterizar el periodo de violencia, las ideologías. Y para entender un poco las ideologías, ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar básicamente qué es una ideología. Este tipo de enfrentamientos o esta serie de disputas ideológicas se llevaron a cabo en Colombia única y exclusivamente con un propósito, y era tomar el control político de la sociedad, o el control político de... Sí. Bueno, ya está activado, compañero Wilson. No lo están viendo. Profe, no se escucha.
Hola, compañero. Solo a él. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, ya se escucha. Es que se me desactivó el audio y estaba intentando. Bueno, Escuchar acá que, entonces, a lo de que ya estoy Ahí. conectada. para los compañeros que se acaban de conectar, buenos días. Estamos hablando del periodo de violencia, entonces, porfa, les voy a pedir el favor de que si van a hablar, o bueno, mientras estoy hablando, por favor mantengamos los micrófonos desactivados para pues no tener interferencia. Ok, bueno, continuamos. Entonces, estábamos hablando de que el periodo de violencia en Colombia fue ese proceso mediante el cual se llevaron una serie de disputas, que esas disputas las vamos a entender como enfrentamientos ideológicos, que ahorita vamos a mirar el tema de los enfrentamientos ideológicos, que es una ideología, y que básicamente esos enfrentamientos ideológicos se llevaron a cabo en Colombia para tomar el control político del país dentro del proceso, dentro de la franja de tiempo denominada o concreta de 1947 a 1968. Aquí me disculpan ustedes que tengo ahí mal la fecha. Este proceso se denominó o se llevó a cabo desde 1947 a 1948. ¿Listo? Eh, entonces, para poder entender un poco más el proceso de ideología, vamos a tener en cuenta que una ideología es una creencia, básicamente. ¿Cómo así una creencia? Es algo en lo que la sociedad cree o bajo una forma en que la sociedad empieza a formarse, ¿listo? Existen ideologías, bien sean políticas, económicas o sociales, ¿listo? El proceso de violencia se vio enmarcado dentro de este proceso de ideología política, económica y social, y ya vamos a entender por qué hablamos de ideología política, económica y social. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha surgido alguna duda? Bien, profe, bien, No, no, seguimos. señor. Bueno, listo. Está bien, profe. Ahí está bien. Entonces, esta ideología o esta forma de manejar la sociedad tiene un único propósito, digámoslo, si lo vemos desde el tinte político, y es establecer una orientación del cómo hacer o cómo realizar una determinada situación o cosa. Entonces, ¿cuáles fueron las dos ideologías que se enfrentaron básicamente durante el periodo de la violencia y durante todo el proceso de guerra que se vivió desde la independencia de Colombia? Fueron las dos más importantes que ha tenido Colombia, digámoslo, desde ese aspecto. ¿Y por qué más importantes? Porque vamos a decir que son las ideologías políticas más antiguas que tiene el país, ¿listo? Por un lado están los liberales o el liberalismo, y por el otro lado los conservadores, o también denominados es el conservadurismo, ¿listo? Vamos a entender cada uno de los dos cómo implementaba o cómo se quería implementar cada uno de los dos ideales. Primero que todo, por un lado, el liberalismo.
El liberalismo tenía, aparte de una ideología política, tenía una ideología económica, y esa ideología económica pretendía básicamente el libre comercio. ¿Qué quería decir el libre comercio? Que el Estado no debía incursionar en la economía. ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. ¿Están viendo la Señor, pantalla? sí, señor. Ok, bien. Sí, está todo bien. Entonces, el libre comercio. El Estado no debe incursionar en la economía en absoluto, no debe regular precios, no debe ser regulador de el comercio como tal, no debe implementar aranceles, o sea, impuestos. Por lo tanto, el liberalismo era muy allegado a todo el tema del libre comercio. La economía aparte del Estado, ¿listo? Aparte del libre comercio, también hablábamos de un Estado laico, ¿listo? Cuando hablamos de Estado laico, hacemos referencia a ¿qué? A la separación de la Iglesia del Estado. ¿Y por qué a la separación de la Iglesia del Estado? Porque resulta y sucede que anteriormente, y ustedes pudieron evidenciar en la película, la iglesia tenía o estaba inmersa en muchos asuntos de la sociedad, dentro de los cuales podemos destacar la salud, la educación y la salud y la educación primordialmente, ¿listo? Y la iglesia se convirtió, o por lo menos en los países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Colombia, se convirtió en una base para la sociedad. Entonces la sociedad empezó a convertirse, a formarse, teniendo en cuenta pues todo el tema de la iglesia y los principios que enseñaba la religión. ¿Listo? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Sí, profe. Ok, bien. Sí, señor. Entonces el liberalismo, Estado laico. Iglesia aparte del Estado. O sea, los asuntos del gobierno no tenían que tomar, no tenían injerencia en la iglesia, ¿vale? Y el liberalismo optaba por un sistema federalista. Estos dos sistemas ya los habíamos visto con el tema de la parte de la patria boba. Cuando empezamos a conformar el Estado, entonces estábamos hablando de la patria boba. Y decíamos, la patria boba fue el proceso inmediatamente después de la independencia del 20 de julio de 1810, en el que los federalistas y los centralistas se estaban enfrentando. Unos optaban, o sea, los federalistas optaban por tener un poder autónomo, o sea, que cada región tuviese una autonomía independiente política y económica, ¿sí? Y que no depender netamente de la ciudad de Bogotá. En eso consiste el federalismo. Los liberales se identificaban primordialmente por un color, y era el color rojo, ¿listo? Por otro lado, tenemos a los conservadores. Los conservadores, a diferencia de los liberales, ellos propendían por una unión entre la iglesia y el Estado. O sea, la iglesia tenía todavía la potestad de llevar a cabo asuntos que le competían netamente al Estado, pero que actualmente estaban en la iglesia, ¿listo? Si ustedes recuerdan y si vieron la película, ustedes recuerdan a la señora Gertrudis. Sí. Sí, señor. Gertrudis es básicamente es la esencia de los conservadores dentro de esa película. O sea, el director de la película, al pensar en Gertrudis, estaba pensando en mostrar a la sociedad colombiana. Así es la sociedad colombiana, porque la sociedad colombiana es netamente conservadora, ¿sí? Y todavía tiene una unión, básicamente, una unión muy ligada a la iglesia, ¿listo? Entonces, la iglesia todavía tiene un poco de potestad en cuanto a los asuntos que le competen al gobierno. Ok.
Antecedentes de del proceso de guerra. ¿Listo? ¿Está claro lo de las dos ideologías políticas? Sí. Bien. Sí, Entonces señor. estábamos enfrentamientos entre liberales y conservadores. Unos rojos, otros azules, ¿listo? Los conservadores se identificaban netamente por el color azul, ¿listo? Y los conservadores daban o estaban propensos a un sistema centralista. ¿Cómo hace un sistema centralista? El sistema centralista hace referencia a que el poder debe estar concentrado en un solo lado. Y ese poder está concentrado en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? ¿Qué es lo que hoy en día existe? Un sistema central en el que el poder político, el poder judicial y el poder legislativo, que son tres ramas del poder que vamos a ver más adelante, la conformación del Estado colombiano, están concentrados en Bogotá, tienen sede en la ciudad de Bogotá, que es el distrito capital del país, ¿listo? Sí, señor. Entonces, ¿qué antecedentes vamos a mencionar durante este proceso de guerra? O sea, ¿qué pasó antes o qué estaba pasando antes de que se denominara el periodo de violencia? Primero, un proceso de guerra continua desde la época de la independencia. Entonces, hablábamos de la patria boba, hablábamos de la reconquista, hablábamos de los procesos de guerras civiles que se vivieron durante todo ese periodo para poder tomar el control, ¿sí?, del país. Inmediatamente nos independizamos de España, seguimos con un proceso de guerra, ¿listo? Un continuo proceso de enfrentamientos entre los centralistas y los federalistas. Entonces, lo que les expliqué anteriormente, centralistas, conservadores, federalistas, liberales. Siempre hubo una disputa entre ellos dos, porque las ideologías y el tema de quién quería o quién podía imponer la ideología política en el país, pues era siempre crucial, ¿listo? Surgimiento de los primeros partidos políticos en Colombia. Los primeros partidos políticos en Colombia surgen en 1848. ¿Cuáles fueron los primeros? Los liberales y los conservadores. Y así se mantuvo hasta la época del 48 más adelante, el 76, básicamente hasta la época de 1991, que es donde se hace la apertura económica y política que vamos a ver también más adelante, ¿listo? Pero en Colombia, primordialmente, predominó los dos partidos políticos liberales y conservadores, ¿listo? Hoy en día existen millones de movimientos y partidos políticos fue gracias a un proceso que se dio más adelante. La disputa que dio paso al nacimiento de la República de Colombia, que es conocida como la Guerra de los 1000 días, en el cual también se enfrentaron liberales y conservadores, en esa época centralistas y federalistas, y con ello nació la Constitución Política de 1886, la cual, pues básicamente vamos a decir que fue la Constitución Política que más ha durado en Colombia, duró un siglo, o sea, 100 años, más de 100 años duró la Constitución Política del 86. Entonces, ha sido la constitución que más tiempo ha durado en Colombia. Y una constitución política básicamente es un pacto social, ¿listo? En donde vamos a mencionar las reglas de juego que tiene la sociedad, en este caso la sociedad colombiana, ¿listo? Y por último, como antecedente vamos a mencionar el nacimiento de un cansancio por parte de la sociedad debido al manejo o al mal manejo de las oligarquías en Colombia. Entonces, sucede que Colombia se había visto inmerso en un proceso de disputa política entre oligarquías. Las oligarquías son familias adineradas, poderosas familias adineradas que tienen el control político y siempre ostentan, o sea, siempre han tenido el control político y el poder político en un país, ¿listo? Me voy a permitir hacer esta cita pequeña en donde pues básicamente relata o hace un barrido histórico de todo lo que fue el proceso de independencia y el proceso de violencia en Colombia. Y es que este señor Allende nos habla y nos relata que la guerra
en Colombia ha sido permanente, que nunca había un instante de paz. Entonces, también dice que Colombia es un país que siempre desde la primera independencia hasta ahora ha estado en guerra. Por ejemplo, en el siglo XIX se debe recordar la Guerra de la Patria Boba, la de centralistas y federalistas, la Guerra Civil de 1831, la Guerra de los Supremos o de los Conventos, la Guerra Civil del 51, la Guerra Civil del 54, la guerra contra el presidente Melo, la Guerra Civil del 60 al 62, una Guerra Civil del 76 al 77, una Guerra Civil que se vivió en el 85, y la Guerra Civil del 95, y culmina este periodo con la Guerra de los 1000 días, que fue la que dio el proceso de nacimiento de la República de Colombia. Pero adicionalmente, después de la Guerra de los 1000 días, han sucedido más guerras, y este señor hace un argumento muy importante, y es que los sectores ricos, ¿sí?, ya bien sean llamados federalistas, centralistas, liberales o conservadores, son los que hacen la guerra, ¿sí? Entonces aquí él nos hace referencia, son estos sectores los que adelantan la guerra, lo que un investigador colombiano llama los hacedores de la guerra. Entonces, en Colombia, por lo general, el proceso de guerra se ha vivido o se ha adelantado por voluntad de los sectores ricos, ¿listo? Pero que ese proceso de guerra son llevados, o a este proceso de guerra son llevados los sectores populares. O sea, los sectores populares son los que ponen el pecho, digámoslo así coloquialmente, en este proceso de guerra, ¿listo? Colombia inicia el siglo XX en medio de la Guerra de los 1000 días, que con la Guerra de los 1000 días recordemos que tuvimos la pérdida de Panamá, un importante territorio. Y esta guerra dura desde 1899 a 1902. En 1903 se separa, en 1902 se separa Panamá de Colombia y se declara como independiente. Esta guerra se puede enmarcar dentro de las demás guerras civiles del siglo XIX colombiano. Se agravó cuando la dirigencia liberal ordenó casi a vencidos ejércitos no rendirse y refugiarse en las guerras de guerrillas. Aquí ya hablábamos de guerrillas, pero no en el aspecto en que lo conocemos hoy en día, sino en un aspecto más, menos tan, en un aspecto no tan enmarcado en sangre, digámoslo así, como lo que vamos a ver también más adelante si tenemos el tiempo, del proceso del nacimiento de las guerrillas. Lo cual demuestra que los sectores oligárquicos recurren a la guerra de guerrillas cuando las condiciones así lo ameritan, al igual que en la guerra utiliza todas las fuerzas disponibles. Entonces, aquí lo que nos está diciendo este señor es que Colombia ha sido un país enmarcado en un proceso de guerra, nunca ha estado en un instante de paz. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Cómo se desarrolla el periodo de la violencia? Primero, tenemos a este señor Jorge Eliezer Gaitán, el cual empieza a convertirse en una persona muy importante para la sociedad colombiana. ¿Y por qué? Porque él viene a cambiar y a transformar la forma de hacer política en Colombia. Él viene a introducir el concepto de plaza pública en Colombia. Entonces, para él es importante dar un debate con la ciudadanía para poder dar a conocer sus ideas de gobierno, ¿listo? Jorge Eliezer Gaitán era un abogado bogotano. Él tuvo la oportunidad de formarse como abogado en Italia y conocer de primera mano los ideales de Mussolini y de Hitler. Acuérdense, paralelamente con el proceso de violencia que se estaba viviendo en Colombia, en Europa se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para Jorge Eliezer Gaitán fue importante llegar a conocer esos ideales que se estaban viviendo en Europa. Él fue y estudió en Europa y conoció de primera mano esos ideales que vino a implementar aquí en Colombia. Jorge Eliezer Gaitán hacía parte de un sector de los liberales, que eran los liberales radicales, y
era el más opcionado para ganar las elecciones en el 49, ¿sí? Pero pues desafortunadamente un suceso impide que él llegue a las elecciones. Para eso, para responder la siguiente pregunta, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Voy a permitirme mostrarles el siguiente video, a ver si lo podemos ver bien. Dale un momento y ahorita miramos. Jorge, hoy quiero saber quién fue Jorge Eliezer Gaitán. ¿Escuchan bien? No, señor. ¿Se escucha muy pasito o...? Muy pasito, profe. Eliezer Gaitán fue Ahí. un abogado bogotano que rápidamente incursionó en el Partido Liberal a finales de los años 20, Sí, inicios de ahí los se escucha bien. representantes. Fue la persona que de alguna manera A ver si podemos desactivar el micrófono. destapó lo que había sucedido en la matanza de las bananeras, incursionó en el Partido Liberal y cuando iba a ser presidente de la República fue asesinado el 9 de abril de 1948. ¿Y qué pasó ese día? Hacia la 1 de la tarde del viernes 9 de abril de 1948, cuando salía de un edificio en la avenida Jiménez con carrera séptima en Bogotá, un personaje llamado Juan Roa Sierra le disparó por la espalda y se formó un caos en Bogotá, pero no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, que cambió la historia de Colombia porque le dio curso a la violencia política. ¿Por qué fue tan importante Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Gaitán fue muy importante porque desde sus épocas en la universidad, con una tesis de grado que se llamó Las ideas socialistas en Colombia, pues se introdujo una gran polémica nacional alrededor de los cambios de las costumbres políticas. Aunque participó en el Partido Liberal, pronto se abrió del partido, fundó su propia colectividad y combatió hasta su muerte a lo que llamaban las oligarquías políticas. Profe, el micrófono. Jaimes. No, profe, no se escucha.